Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el tema del evangelismo. Vamos ahora a ver un tanto el origen y el contenido del evangelismo o el origen y el contenido del evangelio, ¿verdad? O qué es lo que es el evangelio. Entonces, para esto, hermano, pues, vamos a hablar primeramente de cuál es el propósito de la evangelización. Y me gustaría escucharlos, lo voy a tratar de hacer un poco conversado, me gustaría escucharlos de parte de ustedes, si puede, pues, dar su opinión de cuál creen que es el propósito del evangelismo o de la evangelización. Porque yo sé que esto lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? En otras iglesias hemos tratado de ir a evangelizar a los perdidos y hemos tratado de poder estar cerca. Pero me gustaría pues escucharlos, hermanos. ¿Quién debería de ser evangelizador o quién debería de ser evangelista? Ok, entonces si debemos ser evangelistas, de hecho yo hacía un copy, ¿verdad? Porque siempre mandamos un copy o una introducción donde yo trataba de plasmar que el evangelismo es un llamado que el creyente tiene de compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué es la evangelización? ¿O cuál es el propósito de la evangelización? Sí, definitivamente, mi hermanos, es un problema cuando nos predica un evangelio que tiene que ver con otra cosa que no es el arrepentimiento. De hecho, al final vamos a ver, si no me va a quedar tiempo, si os permite, al final vamos a ver los componentes del evangelio, ¿verdad? Y usted va a hacer una definición propia del evangelio con sus propias palabras, así como cuando se le preguntó cuándo se bautizó acá o cuando se le hizo miembro. Manuel Beleño sé que todavía no, vea, pero usted puede hablar acerca del evangelio definitivamente, ¿verdad? Entonces, mire, es interesante porque si usted lo piensa, amado hermano, el evangelismo entra indudablemente en nuestras disciplinas espirituales, ¿verdad? Es lo que hemos venido hablando. Y este tema no está fuera entonces de las disciplinas espirituales. Entonces, la idea, hermano, es que nosotros podamos reconocer la necesidad de poder evangelizar a las personas que están fuera. Y sabe que esto se va perdiendo en las iglesias. Hoy ya, mire, yo estudié hace mucho tiempo en un seminario de las Asambleas de Dios y recuerdo que había una materia que se llamaba evangelismo, evangelismo, sí, ¿verdad? En esta materia, de hecho, yo no conocía el Betel Central, entonces yo estudiaba en un Betel anexo, lejos de San Salvador, y recuerdo que en esa materia, la responsabilidad para poder graduarse o para poder pasar la materia era ganar un par de almas, ¿verdad? Entonces, a un cantón a evangelizar, ¿verdad? Recuerdo que yo por ser alguien de la ciudad, yo vestía con camisetas, ¿verdad? Y todo esto, y las otras personas se vestían bien formalitos y toda la cuestión, y me dijeron, así nunca vas a ganar almas. Y dije, yo le voy a demostrar que eso no es el poder de la camisa, es el poder del Señor. Y nos fuimos. Pero, sin duda, amados hermanos, de una manera incorrecta, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el propósito de la evangelización es reconciliar a los pecadores con Dios a través de Cristo Jesús, para que puedan adorarlo a Él, que es su creador y redentor. Es decir, la idea de la evangelización, hermanos, es que usted comparta un mensaje completo de la palabra del Señor basado o que tiene como base el Evangelio para que estas personas puedan adorar al Señor. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que estas personas se conviertan? Díganlo sin miedo, hermano. Sé que no es suya. Del, del Espíritu Santo. Claro, claro, somos instrumentos, pero fíjese que me gustaría que fuera conmigo. Yo me voy a desviar ahorita con el tema. No el tema, pues, pero me voy a desviar y es por eso me estoy la computadora, porque por aquí puedo sacar pues. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas 14 y veamos el versículo 15. Dice el texto, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que come pan, pan en el reino de Dios. Pero él le dijo,
cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los ciegos, los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho todo lo que ordenaste y todavía hay lugar. Es decir, ya habían llegado algunos a la fiesta o a la cena que estaban dando, ¿verdad? Porque ya se hizo todo y hay lugar. Y le dice, entonces el Señor le dijo al siervo, sale a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. La idea, hermano, un tanto del texto, no es que nosotros podamos ser estas personas que convencen a las personas de que crean en el Señor, pero sí tiene un sentido de fuerza para que nosotros podamos evangelizar y podamos traer a las personas a que escuchen el mensaje de salvación. Entonces yo le hago aquí la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted evangelizó? El tema del evangelismo es un tema no para un ratito, ¿verdad? Sino que es un tema un poco más profundo, es un seguimiento. De hecho, en Mateo 28, Mateo sí, 28, 19, sí, ¿verdad? 19, 20, el punto de este texto es un discipulado a la persona que no ha venido. Así es, obviamente que se bautice, pero el tema de hacer discípulos tiene una intención de poder que haya un evangelismo en la persona, ¿verdad? Es por eso que yo siempre he creído, ¿verdad?, que el tema de salir a evangelizar, este es como alguien que vende, hermanos, ¿verdad? Es como alguien que es vendedor. Usted sale a buscar clientes a un lugar, ¿verdad?, y hace un toque en frío y usted no le dice, mire, le vendo tal cosa, no quiera, ¿verdad? Nos vemos. Sino usted llega, mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Fíjese que ando este volado, y ahí lo vendo así, lo vendo allá. La otra semana voy a pasar. ¿Verdad? Ah, vaya, está bien, pues. Hoy no me compró, ¿verdad? La otra semana voy a y usted vuelve a pasar y conoce otra vez la historia de la señora, le vuelve a contar la misma historia posiblemente, y lo mismo sucede en este tema. El evangelismo requiere que nosotros tomemos ese tiempo de poder llegar a la persona que no conoce del Señor. Ahora, hay momentos que son express, definitivamente, que usted solo va a tener una oportunidad, ¿verdad? Y es esta oportunidad en la cual usted debe estar preparado rápidamente para poder predicar el mensaje de salvación y que envuelva todos los aspectos o no el proceso, pero sí todos los aspectos concernientes al evangelio mismo, ¿verdad? Entonces, la idea, hermano, del evangelismo, el propósito de la evangelización es que el pecador pueda ser reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús. Pero si usted tiene un método de evangelismo donde usted dice, el Señor te ama y el Señor puede sacarte de esos problemas y se queda allí, que déjeme decirle que usted no está evangelizando. Déjeme decirle que usted está engañando a la persona. Y como parte de sus disciplinas espirituales, porque el evangelismo es parte de sus disciplinas espirituales, usted debe estar preparado para poder presentar defensa y para poder predicar el mensaje de salvación. Hermano, yo no me sé un texto para predicar el mensaje de salvación. ¿No se sabe Juan 3:16? ¿No se sabe Juan 3:16? ¿Y 3:17? Al menos parafrasear 3:17. El 3:17 es que el que no cree obviamente está condenado, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros debemos poner cierto énfasis que a entender que esto, hermanos, no solamente es algo que al menos nuestra iglesia hoy no lo practica como un proceso de evangelismo, pero que en su momento va a suceder. Y quienes deben estar listos para poder predicar son ustedes, ¿verdad? Porque nosotros, por la gracia del Señor y para la gloria de Dios, con Jonathan, con el hermano Marcelo, con Carlos, ¿verdad?, hemos podido estudiar un poco las escrituras y los que han podido estudiar lo van a poder hacer. Pero
Es esencial que nosotros podamos hacer y que usted esté presto y que usted esté, mira, yo te veo afligido, ¿qué te pasa? No, es que mira, confía en el Señor, mira, el Señor, sí, yo sé que puede darte la salida, pero aquí también debes entender que hay una obra redentora que el Señor puede hacer en tu vida, porque nosotros a veces vemos a las demás personas como que fueran redimidos y eso no sucede de esa manera, hermanos. Usted debe ver a la persona que no está redimida como no redimida, predicarle el Evangelio. A veces posiblemente no va a poder hacerlo siempre con palabras, no digo que hay que hacerlo con los hechos porque eso no funciona así, pero su testimonio es importante y eso vamos a ver la otra semana. Pero déjeme decirle que el, el propósito, el objetivo eh, del evangelismo es que la gloria de Dios sea entonces vista, que esto es para la gloria de Dios. Entonces es por eso que usted debe ponerle gran énfasis al evangelismo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que evangelizó? ¿Y por qué no evangeliza, hermano? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Cuál es el miedo de evangelizar? Si lo pongo a hacer una práctica de evangelismo aquí, ¿qué haría? ¿Sabe qué es lo que sucede muchas veces, hermano? Que nosotros somos muy malos para poder dar la mala noticia, porque el evangelio es la buena noticia. ¿Verdad? Somos muy malos y muy malos en el sentido de que no sabemos cómo hacer. Y sabe que cuando nos adentramos en estas conversaciones, incluso muchas veces, eh, bueno, me ha pasado, ¿verdad? Muchas veces he salido un tanto ponchado, ¿verdad? Porque la persona se siente buena, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros, y déjenme decirle esto, que cuando hablamos del mensaje de salvación, hermanos, cuando evangelizamos, estamos hablando la verdad. Y usted debe pararse firme sobre la verdad del mensaje de salvación de Cristo Jesús, que Dios hace en la vida del que tiene misericordia, del que ha escogido. Pues usted no debe titubear en ese sentido. Debe tomar este mensaje y poder ir y hablar de una forma correcta. Entonces, ese muchas veces es el problema, que somos temerosos, es decir, porque es que es mi amiga, fíjate, y yo la estimo mucho. Entonces, traerla, forzarla a escuchar el mensaje, forzarla a entrar, porque si muere hoy, definitivamente va a ir hacia donde no queremos que vaya. Porque si es necesario, ¿verdad? Si es necesario poder darle un seguimiento a las personas que no conocen nada del Evangelio, ¿verdad? Que no conocen nada del Señor. Ahora, viendo un poco, hermanos, ahora ya vimos un poco el propósito de cuál es el propósito del evangelismo. ¿De cuál es? ¿Cuál dije que era? Reconciliar al pecador con el Señor a través de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Es nuestra responsabilidad que se reconcilie? No, pero es nuestra labor que pueda escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y que ustedes tengan, hermanos, una base sólida de lo que es el mensaje de salvación. Porque lo que ha sucedido muchas veces en Gracia y Verdad, y lo digo así abiertamente, es que las personas han conocido mucha teología, que el tulip, que la doctrina reformada, pero cuando vamos a hablar acerca del Evangelio, muchos titubeamos y no sabemos qué decir. No sabemos qué hay que decirle a la persona para que la persona pueda escuchar un mensaje completo. Muchas veces le decimos arrepentirte de tus pecados, pero ¿es hasta ahí el mensaje del Evangelio? No, tienes que creer en el Señor. Yo le pregunto a usted entonces, hermano, ¿qué es el Evangelio? Cuando hablamos de buenas nuevas, ¿a qué nos referimos? En sus propias palabras, hermano. Ese es el punto que muchas veces no logramos nosotros reconciliar cuando hablamos del Evangelio. Y es que cuando nosotros hablamos con una persona, ya sea que va a una iglesia, lo está viviendo una vida incorrecta o no conoce el verdadero Evangelio, cuando hay una persona que no conoce ni siquiera nada del Evangelio, es nuestro poco énfasis a las consecuencias que es no creer en el Evangelio, que es obviamente una muerte eterna, hermano. Es por eso que cuando nosotros presentamos el Evangelio de Cristo Jesús y presentamos a Jesús como aquel Salvador,
Antes tuvimos que haber hecho la labor de poder explicar a esta persona cuáles son las grandes consecuencias. Porque yo sé, hermanos, y perdón, que en la iglesia Gracia y Verdad, muchas personas aún no creen que hay un infierno físico, que todavía para ellos, que todavía para muchos que escuchamos la palabra del Señor predicada todos los domingos, los jueves, todavía titubeamos en que, ¿y el infierno entonces qué es? Un lugar de tormento, pero ¿a dónde? Físico, no físico, espiritual, no espiritual. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? Porque usted es salvo, ¿verdad? Y lo han salvado, el Señor ha sido bueno y lo ha salvado del infierno eterno, hermano. Pero no de un infierno literal o un infierno solamente en imagen, sino algo que, que existe. ¿Me entiende? Y eso es lo que obviamente hace mucho más glorioso, no digo que no sea glorioso en sí, ¿verdad? Pero eso es lo que algunas veces no logramos nosotros manifestar cuando predicamos el mensaje de salvación. Y obviamente estoy entrando así, ¿verdad? Fuertemente en el tema, porque es tema del evangelismo. Si estoy predicando otra cosa, no lo dice así quizás, ¿verdad? Pero es esencial. Por eso cuando predicamos el mensaje de salvación, nosotros está bien que no prediquemos nuestro testimonio, está bien que no hablemos de otra cosa, pero debemos hacer un fuerte énfasis a que las consecuencias de no creer en Cristo Jesús son una muerte eterna y una muerte en la cual el cuerpo, yo le decía a un compañero de trabajo, mira, ¿qué va a pasar en el infierno? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo va a ser cambiado y tu cuerpo va a resistir las llamas del infierno y se van a quemar constantemente. Bueno, es mejor, no, no solo decía, se lo decía a los niños que les di clase la otra vez, decía, hermano, el infierno no existe, el infierno existe y tu cuerpo, si no crees en Cristo Jesús, tu cuerpo va a ser hecho para que resista las llamas eternamente. ¿Y quién te puede salvar de eso? Hermano, alguna vez le ha tocado predicar en una, bueno, a los varones, a los hombres les ha tocado predicar en un entierro de alguien que es inconverso. Difícil, es difícil, ¿verdad? Bueno, a mí me ha tocado un par de veces donde la persona que se ha muerto no ha conocido al Señor y por ende obviamente su círculo no conoce al Señor y algunos dicen que sí y hay que tomarse, como dice el hermano, con ese poder, ¿verdad? Que solo viene del Señor para poder predicar el mensaje de salvación porque va a ofender a las personas. Pero déjeme decirle esto, cuando usted habla la verdad, aunque esta verdad sea chocante para la vida de la persona, usted tiene que decirlo obviamente de forma correcta, pero aunque esta verdad sea chocante, es la verdad. Y usted no tiene que moverse de ahí, hermano, porque, ay, que voy a perder este mi amigo. No me importa, no importa, pero predique el mensaje, porque es parte de nuestras disciplinas espirituales. Entonces, la palabra, yo le voy a dar una definición de solo la palabra. Viene la palabra griega evangelium, que se traduce español, ¿verdad? Evangelio, pero hay un significado bastante antiguo. Dice el significado. Esta palabra es una palabra griega y significa buenas noticias, alegres, gratas y placenteras, que alegran el corazón del hombre y le hacen cantar y bailar y saltar de alegría. Ahora, esto hace en la persona que ha venido al arrepentimiento. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos tener gozo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos vivir confiados en que el Señor está transformando nuestras vidas. No podemos solo recibir, vea, sí, no, el Señor ha hecho algo en nosotros. No sé si usted se acuerda, y espero, bueno, no sé si va a hacer su pregunta, pero no sé si usted se acuerda, pues, para que la piense, cuando usted vino al arrepentimiento, ¿recuerda el día que vino al arrepentimiento usted, hermano? ¿Lo hizo a través de una oración o cuánto lloró cuando vino el arrepentimiento? Pues Pablo decía que los cristianos tienen caídas parciales, ¿verdad? Pero no caídas totales, definitivamente es. En el proceso siempre sucede algo, ¿verdad? O algunas veces no, hermanos, algunas veces sí, no es la regla, ¿verdad? Pero el llegar al Evangelio es un motivo de gozo. Usted debe amar la palabra. Recuerdo cuando yo vine al arrepentimiento,
Yo no vine al arrepentimiento en una iglesia como tal, ¿verdad? Sino en una célula de jóvenes. Recuerdo que yo estaba inapto para ser cristiano, andaba con chores, andaba perdido, tenía un gran vicio, o sea, no era apto para ser cristiano, pero se predicó el mensaje de salvación. No hicieron el llamado para hacer la oración del pecador, sino que solo se predicó el evangelio. Y recuerdo lo último que dijo esta persona: eh, si usted cree en el Señor Jesucristo, entonces ahora puede ser salvo. Entregue su vida a Él, pídale perdón por sus pecados. Y recuerdo que oré solo en esa reunión en una banca de madera que tenía en la mente esta. Esa reunión se deshizo rápido, hermanos, pero el Señor ocupó esa reunión hace unos 12 años posiblemente, ¿verdad? Y recuerdo que pasé llorando como 2 horas, 3 horas, entendiendo que el Señor había salvado mi vida, ¿verdad? Y eso fue bueno, para mí fue lo mejor que me había pasado, ¿verdad? De ese momento he tenido caídas definitivamente, ¿verdad? Pero desde ese momento el Señor me ha traído y me ha traído hasta acá. Entonces, es un mensaje bueno, es un mensaje que a usted debería de hacerlo gozoso, hermano, pero tengo pruebas, el evangelio es gozoso, hermano. No, a veces no, ¿sabe qué sucede? Los afanes del mundo y la vanagloria de la vida nos dicen otra cosa, pero esto es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. No hay nada mejor que usted haya venido al arrepentimiento y que haya recibido vida eterna a través de Cristo Jesús. Pues no lo crea así usted. Yo estoy en las predicaciones a veces y jamás he escuchado a alguien que diga, amén, amén, gloria a Dios. Nos da pena. Cuando hay algo que el Señor le está hablando, diga amén, amén, hermano, definitivamente. Nadie le va a decir nada. Nosotros no aplaudimos para las alabanzas, no se preocupe por eso. Pero nadie le va a decir nada porque diga amén. Ahora, esto quiere decir que debemos ser cristianos joviales y que sí, pero hay medidas, ¿verdad? Pero cuando el Señor está hablando a su vida, hermano, a través de la palabra predicada, la palabra expuesta y del mensaje de salvación, y usted tiene que llorar, llore. Pero, hermano, ese es el mensaje de salvación. Es algo bueno, hermano. Y nosotros, quizás voy a ir terminando un poco por acá, ¿verdad? Para la otra semana vamos a seguir. Y nosotros como quienes han recibido el mensaje y han creído en el Señor, debe ser causa de gozo para nosotros. Usted debe tratar de reconciliar. Yo le hago una pregunta: ¿cómo reconcilia usted lo que aprende el domingo con el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Ha aprendido a reconciliarlo? Cuando el pastor Marcelo le dice que usted no debe ser egoísta, amén, dice, pero cuando vamos a pensarlo, ¿y cómo dejo de ser egoísta? ¿Cómo dejo de ser egoísta? Si no es reconciliando esta verdad con la verdad del Evangelio, entendiendo que ahora el Señor me ha cambiado y debo de tomarme de su mano, confiar en Él, que Él está haciendo la buena obra en mí y que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a hacer, posiblemente en este estudio, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? De cómo poder reconciliar ciertos temas con el Evangelio. Vamos a hacer ejercicios también de cómo evangelizar, ¿verdad? De cómo acercarse a una persona para que pueda hablarle del mensaje de salvación. Primero debe crear un vínculo definitivamente con la persona. Y una vez usted cree un vínculo con la persona, y vamos también a tratar de hacer ejercicios donde quizás conozcamos 5 minutos a la persona, y vamos a hablar acerca del mensaje de salvación, de un mensaje de salvación completo, donde usted le diga a la persona, crea en el Señor, arrepiéntase de sus pecados, porque sabe que si usted no se arrepiente de sus pecados, hay una condenación eterna, real. Pero de hecho, los elementos del Evangelio, algunos elementos del Evangelio es la gracia, la santidad de Dios, la obra de Jesucristo, la respuesta del hombre en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Todo eso debe englobar. No solamente decirle, pues que el Señor te puede salvar, pero ¿de qué te va a salvar? ¿De qué lo salvó usted el Señor? Debemos estar listos para hablar del mensaje de salvación, de hablar de la palabra de Dios. O sea, si usted no sabe otra cosa que decir de la palabra de Dios,
al menos tenga un contenido fuerte y muy sustancial acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que se resume en la palabra? ¿En qué se resume la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis? ¿Qué hay de Génesis a Apocalipsis? Un Señor glorioso, ¿verdad? Salvando a un pueblo rebelde a través de Cristo Jesús y, perdón, para su gloria definitivamente, ¿verdad? Para su gloria. Entonces, es importante que tengamos esto porque parte quiera verse de esta manera o no acerca de nuestras disciplinas espirituales, ¿verdad? Debemos ser disciplinados y evangelizar el mensaje de salvación, evangelizar a los perdidos con el mensaje de salvación y entender usted de qué ha sido salvado, ¿verdad? Si le pregunto a cada uno de ustedes de qué ha sido salvado, eh, pues sí, debe decir, hermano, iba al infierno, el Señor me salvó, ¿verdad? Me salvó del alcoholismo, sí, pero hay algo más adentro, hay algo más. Me salvó de la droga, hay algo más. Las drogas solo estaban siendo usadas para que tu vida se mirara perdida o estuviera perdida. Pero aquí hay un elemento más que es una perdición eterna, ¿verdad? Y lo que decía, bueno, Evelyn, el Señor ocupa, decía el pastor Núñez, Miguel Núñez, que el Señor ocupa muchas veces los momentos de calamidad difíciles para poder que nosotros llevemos el mensaje de salvación. Generalmente, casi que todos hemos venido a la salvación cuando estamos en un momento bien difícil. Lo digo por mi propia cuenta, no sé si a todos les ha pasado, pero lo digo por mi propia cuenta. Ahí conozco muchos testimonios de que yo andaba perdido, dice la gente, no, ni me encontraba yo, pero el Señor ahí me pues, estaba en un peor momento. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos hasta acá por temas de tiempo, si no llegamos a las 10 hay que ver el partido. Hay otro, sí, sí, y vamos a ver la otra semana, vamos a ver la otra semana, si Dios permite, donde esta palabra se mira reflejada. Y ese texto que es interesante, el de Isaías 40, del 6 al 11, es súper interesante, ¿verdad? Porque es una profecía que se cumple en Cristo Jesús. Esa profecía se le da al pueblo de Israel, pero se cumple en Cristo Jesús y es el Señor, ¿verdad? Hablándonos. Oramos, hermano Señor, te damos las gracias, Padre, que nos ha podido traer este jueves acá, por gracia, por misericordia, por compasión. Señor, nos ha salvado y hoy, Señor, que estamos hablando del evangelismo, del evangelio y que es este tema, Señor, el cual vamos a estar en las próximas semanas. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a poder reconciliar, Señor, este término, reconciliar, Padre, lo que es el contenido del evangelio con todas aquellas cosas, Señor, en las cuales nosotros no entendemos o no podemos, Señor, reconciliar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Oramos, Señor, por las ofrendas. Oramos también por los alimentos que han sido traídos por mis hermanos encargados. Pido, Padre, por el día domingo, el servicio que se aproxima, Señor, ayúdanos, el servicio también de las mujeres. Y te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos lleves con bien cuando ya nos veamos a nuestra casa. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.